un nuevo encuentro, una nueva oportunidad en busca de unidad de familia, desarrollo de empresa y contribuir con un país, Colombia, que lo merece. Ustedes y yo sabemos, lo merece y es responsabilidad de todos nosotros. Hoy un invitado muy especial, alguien que conozco hace muchos años. He conocido su trayectoria, su historia, su vida profesional. José Manuel Villada, ignaciano, comunicador de la Universidad Pontificia Bolivariana, con una historia de vida bien interesante en el Grupo Bancolombia. José Manuel, bienvenido. Gracias, Aurelio, por esta oportunidad, por esta conversación que me ofreces. Creo que es un espacio muy lindo para hablar de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido, de la manera como nos hemos comprometido con ciertas cosas en la vida y proyectos que hoy nos tienen bien ocupados. A ver, José Manuel, contémosle a quienes nos acompañan el día de hoy, ¿quién es José Manuel? Bueno, hay una definición muy clara de quién es José Manuel Villi. Me puedes decir Villi, que mi nombre es más popularmente conocido como Villi de Villada. Yo soy una persona enamorada de la vida, enamorada de los retos, me encanta lo que hago y sobre todo acompañar a equipos comerciales y equipos de líderes. Eso es lo que me apasiona, Aurelio. Vamos entonces a entrar en esa materia, equipos comerciales y equipos de líderes. Digamos que la parte comercial, entendiendo la administración como un sistema, que no podemos decir qué es más importante y menos importante, hablemos de la evolución de la actividad y la estructura comercial de las organizaciones ayer y hoy. Aurelio, gracias por ese concepto que estás acá compartiendo con todos tus espectadores, el concepto de evolución. Es uno de los conceptos que más nos gusta trabajar a nosotros, porque nosotros tomamos la evolución como dos cosas. Es la sumatoria del cambio, el cambio está ahí afuera, externo, conmigo, sinmigo se hace el cambio, más la transformación, que es donde nos concentramos. ¿Qué debo yo transformar en mi vida? ¿O qué debo transformar mi organización para hacer el cambio como un elemento de la evolución que estás hablando? Tuvimos en este espacio semanal, hablamos la semana pasada mucho sobre el tema de tecnología, sobre el tema de redes sociales, pero hablemos del factor humano en la parte comercial. Justo en ese tema de tecnología, y hemos hablado mucho del marketing digital y todo lo que hacen las empresas hoy para estar como a tono del desarrollo del modernismo, hacen inversiones gigantescas en tecnología, pero se olvidan de eso, de que detrás de cada elemento de tecnología hay un ser humano que opera y que está siendo responsable de eso. Hoy vivimos como una brecha muy grande en grandes desarrollos tecnológicos, pero en poco impulso, en poca evolución de los conceptos mentales de las personas que están detrás de eso. Nosotros nos ocupamos de eso. La tecnología es el vehículo, el ser humano el conductor. Así es, el ser humano el conductor y el que operativiza conscientemente y el que le da sentido a esa tecnología. Sin el ser humano no tendría ningún sentido la tecnología. Es más, muchas veces nos piden, nos dicen allí, quiero que me contesten un robot, sino un ser humano. Entonces fíjense cómo esas brechas la gente la está sintiendo. Siempre hay un ser humano detrás. Ganas de piel, ganas de poder decir gracias, ganas de no tener que digitar una opción u otra, lo que no quiere decir y que no se interprete que bienvenida a la tecnología, bienvenida a las herramientas, pero no sustituyen al ser humano. Así es, y se gana mucho en velocidad, en agilidad y en instantaneidad, pero esa relación, y aquí tenemos un concepto bien interesante, esa relación que se hace con la marca, que se hace con la propuesta de valor, está fundamentalmente centrada en el ser humano, en una persona, bien sea líder, bien sea vendedor, bien sea un comercial, que está allí en medio de ese espectáculo digital que hoy vivimos. Durante muchos años en mi vida profesional, y me sonrío porque me aterroriza esa expresión, recibí llamadas como es: ayúdeme con un puesto, aunque sea de vendedor. Sí, porque es que el tema de vendedor, no, y en la vida lo vivimos. Cuando alguien hablaba mucho, demasiado, siempre decía, este tiene un tipo de vendedor, porque, mejor dicho, habla hasta por los codos. Hoy estamos revisando ese concepto de vendedor tan tradicionalmente que está aquí, digamos, incorporado en nuestra mentalidad, en este inconsciente colectivo, para darle una mayor profundidad a un significado de una persona que simplemente está para ayudar a otros. Sin caer en recetarios, porque siempre nos alejamos de esa metodología, ¿cuál sería? Entendiendo que cada organización, cada entorno, cada situación requiere
en aspectos específicos, ¿cuál sería el perfil del vendedor siglo XXI hoy en Colombia? Hay dos elementos para este vendedor. Primero, que sea un experto en lo que hace. O sea, lo mínimo esperado, eso no marca diferencia. Si el que es vendedor de celulares tiene que manejar y saber muy bien el tema de celulares. Pero lo más importante es que esta persona tenga un propósito, un para qué estoy aquí, cómo ese propósito conecta con mi esencia y cómo conecta con la esencia del cliente. Es decir, hoy el vendedor moderno se está ligado al propósito y hace que esas metas, que son como los fantasmas, los que están ahí movilizando el estrés y el miedo, se conviertan simplemente en insumos para alcanzar ese propósito personal y el propósito de la empresa. No me he cansado de repetir una expresión que quiero que tú la analices. Tenemos dos ojos para observar el doble, dos orejas para escuchar el doble, Sí. y una boca para hablar la mitad. Sí, eso, una de las figuras que nosotros usamos en nuestros talleres justamente es que la naturaleza nos enseña. Como decía Rubén Blades, el panameño, el cantante, maestra vida. Esa maestra vida nos dice para qué nos da la naturaleza dos ojos y dos oídos y cómo lo interpretamos nosotros en la parte comercial. Obviamente, en el caso del vendedor y en el caso del líder, es para tener una mayor capacidad de escucha, una mayor capacidad de observación y expresarse cuando debe expresarse y generar contenido. Errores que no le podemos aceptar a un vendedor. No, los errores es no escuchar al cliente, no ver al cliente. La invisibilidad del cliente para el vendedor hoy es un gran pecado mortal, lo vemos en todas partes. Hay veces que vamos a un sitio y el vendedor, el que menos nos mira, está más, digamos, enfocado a las metas, a las circunstancias que al cliente mismo. Entonces, frente a eso, la conexión humana es un tema, una línea roja que no se puede pasar para el vendedor. No sé si soy un hombre muy complejo, puede que lo sea, pero hay una expresión que me molesta cuando llego a un establecimiento, a alguna parte, y me digan, ya le voy a colaborar. Yo pienso que la venta no es una colaboración. A manera de broma digo que colaborar es ayudar a cambiar una llanta o empujar un carro. ¿Cómo analizas esa expresión? Estamos totalmente de acuerdo, más que colaborar es, venga, yo estoy aquí es para servirle, Claro. para estar con usted, qué requiere, qué necesita, sepa que aquí estoy yo y nosotros trabajamos justamente para modelar ese lenguaje, trabajamos con una metodología que es lenguaje transformacional para que las palabras cobren sentido. En un segundo, en un nanosegundo, una palabra te cambia una historia. Si no te hago esta pregunta, Ville, se me van las ganas, como decimos popularmente, porque yo tengo mi respuesta, pero quiero la tuya. Sí. ¿El vendedor nace o se hace? El vendedor realmente se puede hacer. Esta es una pregunta de reina de belleza, pero hay que hacerla. Hay un tema, hay unos genes, digamos, hay una genética que da oportunidades, pero que no te determina. Hay personas que nacen con unos dones especiales de conversación, de observación, pero si no se entrena, si no se potencia ese talento, nada haríamos. Es decir, la respuesta correcta es, algunos tienen genes que les ayudan, que les facilitan, otros carecen de eso, pero se entrenan tanto que logran unos desarrollos importantes. La respuesta correcta es, se hace, y se hace permanentemente. Mauricio, no es un tema determinado o finalizado. Somos obras en proceso. Siempre en construcción, como decía el libro de Julio Cortázar, siempre somos un modelo para seguir armando, para armarlo todo el tiempo. Cada día, el vendedor asume una responsabilidad más grande en la vida de las organizaciones dentro del concepto de una administración sistémica. ¿Cómo debe ser esa interacción del vendedor con las distintas áreas de la organización? El vendedor, nosotros lo hemos visto en más de 25 años de experiencia que hemos recorrido de la mano de muchos vendedores en el país y en Centroamérica. Hemos definido como el ser más solitario del mundo. Está entre las metas, entre el jefe y el cliente. Hoy queremos que nosotros, que el vendedor sienta que es parte de un equipo de alto valor, que hace parte de esa cadena de valor, que si bien está en el front, de cara al cliente, es la persona que está generando toda una conversación institucional con el cliente, frente a una experiencia, frente a una necesidad expresada por el cliente, o incluso una necesidad que a veces ni el cliente la ha sentido, pero que en la conversación puede surgir. También he repetido muchas veces que el momento de placer del vendedor es el último día del mes o de reto,
pero no puede demorarse mucho rato disfrutando ese placer cuando las cifras lo respaldan, porque al día siguiente es el primer día del otro mes. Lo contrario, pensamos nosotros, Aurelio, en ese sentido, que quizás el último día del mes es el día de más estrés del vendedor, de más padecimiento, porque generalmente pasan cosas, se cae el sistema, no llegó el cliente, hay una manifestación, no pudieron cumplir la meta, la cifra pues, que están esperando para el mes. Entonces nosotros decimos, mire, el vendedor consciente hoy, que hemos llamado el vendedor imparable, para él no existe fin de mes. O sea, todos los días es una experiencia lindísima para poder llegar tranquilamente. Cuando uno se desliga de las cifras y se concentra en el para qué estoy acá, las cifras te siguen. Ojo a eso, no dejemos pasar por alto eso, que es la médula de esta conversación. O sea, centrarnos más en el proceso que en los resultados, porque cuando nos obsesionamos con los resultados, se pierde el propósito, la dimensión, la óptica. Cuando nos concentramos en el proceso, sucede algo parecido a lo que le ocurría a Michael Jordan. Michael Jordan, el famoso basquetbolista, entrenaba hasta que los movimientos quedan incorporados a su cuerpo. Y él decía, ya en el partido lo que hago es expresar lo que entrené de una manera muy normal. Si nos concentramos en el proceso, en el entrenamiento, los resultados tienen que venir sí o sí. Y lo que logramos es que las personas, los vendedores, dejen de seguir la cifra. Hoy, Aurelio, te lo digo, hoy muchos vendedores, la mayoría, vienen esclavos de la cifra. ¿Para dónde van las cifras? Van ellos. En el modelo que proponemos nosotros es lo contrario. Hacemos que las cifras se constituyan en nuestros seguidores siempre y cuando obedezcan a un método, a un modelo, a un proceso, a disfrutar el proceso de una manera mucho más consciente. Podemos decir esto abiertamente. Hace muchos años, en la fábrica de licores de Antioquia, nuestra icónica fábrica de licores, había una valla que decía, buenos tragos no son muchos tragos. Yo tomé esa frase y en las organizaciones digo, buenas ventas no son muchas ventas. Amplíame ese concepto desde tu perspectiva. Claro, desde la perspectiva nuestra, las buenas ventas son las que generan persistencia y consistencia y perseverancia. Las malas ventas son las que se hacen, lo que hemos llamado aves de corto vuelo, para generar un resultado inmediato. Nosotros establecemos que las ventas, y también lo dijo David Gómez, alguno por allí, las ventas son la consecuencia de una relación. De acuerdo. Entonces, frente a eso, nos concentramos en cómo ser maestros de la relación, para generar una consecuencia natural. Las ventas que son consistentes en el tiempo, que generan recompra y lealtad del cliente. Nos queda claro, y estamos totalmente de acuerdo, que las ventas es un proceso. Y que las ventas, Aurelio, no es el fin último es la relación con el cliente. Está totalmente claro, porque pasamos de transacciones a relaciones, eso lo tenemos claro. Pero muchas veces se piensa erróneamente que la venta termina cuando yo te entrego el producto o el servicio. La venta no termina nunca. La venta siempre se está generando experiencias pre, durante, post y post. Es decir, ¿qué ocurre después de que, pero partimos de un principio, de que el producto que estamos ofreciendo sí cumpla las expectativas que tiene el cliente? Pero frente a eso no puede tener estos dos vasos de agua, tiene el mismo valor, el mismo contenido, pero ¿por qué decide alguien comprarle a Aurelio y no a Billy? ¿Qué generó Aurelio en la conversación? ¿Qué hizo que la intención de compra se decidiera por allá? El concepto de generar. Sí. Si yo no genero credibilidad y transparencia, creo que no tengo nada que hacer. Claro, porque es que muchas veces le hemos dicho al vendedor, uno de los elementos más importantes en esas capacitaciones es que dice al vendedor, mire señor vendedor, uno de los temas suyos de obligatorio cumplimiento es que usted convenza al cliente de este producto. Nosotros decimos, no. No es un problema de convencer. No, es que el problema no es ese. El problema es, o el reto mejor más que el problema es que el primero que tiene que convencerse es el vendedor. Si yo me convenzo, el camino está despejado. Uno no vende lo que no cree. Exactamente. Esta mesa siempre es y será una mesa amable y coloquial, donde no hacemos poses de erudición, sino queremos contribuir y sembrar una cultura de unidad de familia, de desarrollo de la organización. Se habla de un concepto que yo a manera de broma
digo que no existe la fidelización. Y digo que a manera de broma que los únicos fieles son los fieles difuntos y los equipos de sonido. ¿A dónde voy con esa expresión? Creo que la fidelización se gana a diario, que sé que la tengo hoy, pero solamente mi acción, mi persistencia y mi coherencia permitirá que perdure en el tiempo. Ha hablado de varios temas, Aurelio, y es válido la convicción. Es la convicción con que yo esté desarrollando mi labor, y en la convicción viene el elemento que hemos dicho, que dijimos atrás, el para qué y el propósito. Cuando yo como vendedor o como líder tengo un propósito claro, el cliente lo entiende, el cliente sabe, y el cliente nunca se nos va, nos acompaña en la historia y hace parte de la historia. Creo que cuando el vendedor se orienta bajo ese enfoque o esa óptica, logra mejores conversaciones. Y si uno tiene en la vida algo que recordar, son las conversaciones. Doctor, yo me quedo de vendedor mientras me resulta algo bueno. Claro, ¿Lo has escuchado claro, muchas veces? No, y pasa con mucha frecuencia. Ven las ventas como un escampadero mientras ocurre, a ver si de pronto resulta. Quien lo toma así, jamás, perdón lo categórico, jamás logrará ser un buen vendedor. No, y sobre todo no logra hacerlo o serlo, pero sufre en el camino. O sea, se estresa por las cifras, por las ventas, por la metodología, sufre como ser humano. Y si algo buscamos nosotros, es que el ser vendedor o el ser líder sea una experiencia de disfrute. Eso se advierte, eso se siente, y el cliente lo siente cuando el vendedor realmente disfruta porque le gusta hacerlo y porque quiere hacerlo. Aquí hay dos cosas, dos conceptos importantes: el tener que vender porque no tengo nada más que hacer, o el querer hacerlo porque me gusta hacerlo. Cuando yo quiero, tengo que hacer, pero cuando yo tengo que hacer, ya es distinto. Arrancar con la obligación genera unas limitaciones difíciles de superar desde el punto de vista del vendedor. El tiempo, el Dios Cronos nunca es amable en esta mesa, Sí. Pero no quiero que terminemos sin que hablemos un poco, Billy, del tema de los presupuestos, de la elaboración del presupuesto, de cómo el presupuesto debe ser realista, cómo el presupuesto puede motivar o desmotivar, que el presupuesto no se hace desde el deseo, sino desde una realidad económica, de un entorno y de un desarrollo de un mercado. Eso es una parte muy importante porque eso genera los insumos para poder tener metodologías claras y de resultados. Lo peor que puede ocurrir cuando se hacen presupuestos demasiado elevados que no están conectados con la realidad, y es un tema de estrategia corporativa y de estrategia del líder, tener presupuestos que sean motivantes, que sean retadores, pero que sean alcanzables. Alcanzables, totalmente. Y ahí se conecta el vendedor. Pero aquí tenemos algo bien interesante, y es que este vendedor imparable, las metas las logra superar cuando tiene método, cuando tiene convicción, cuando tiene fe, creencia, y tiene una experiencia desde adentro hacia afuera para conectar con los demás. Ahí se vuelve imparable. Cada tema nos abre 10 puertecitas adicionales, pero hay un tema que yo quiero que toquemos, y es la diferencia entre atención, servicio, y entre buen servicio y sobreatención. Ahí yo creo que hay una palabra que puede llevarnos a superar las diferencias, porque son cosas distintas, la atención y el servicio. Hay una palabra que se llama conexión. Si yo estoy conectado primero conmigo mismo, con la marca que represento, con la solución que estoy ofreciendo, y con el cliente y con el entorno, esas diferencias quedan totalmente superadas, porque no es lo mismo, Aurelio, atender a un cliente, conectar con un cliente en la mañana, con un cliente al mediodía y con un cliente en la tarde. O sea, hay mucha agua que ha pasado bajo el puente entre la mañana y la tarde. Ese tipo de conexiones son las que hacen superables esas diferencias que estableces entre la atención y el servicio. Creo que el mismo vendedor ha pasado el mismo día por distintos momentos. Ahí donde se da la experiencia de conexión con el cliente. Totalmente. Creo que la atención al cliente debe generar una sensación de libertad, no de que la gente se sienta ahogada, que la gente pueda observar, que la gente pueda respirar, que la gente pueda decidir, ese espacio vital que el ser humano requiere para tomar decisiones. Es cómo me genera una relación
para que la cifra no me esté mortificando, sino la tranquilidad del cliente me esté motivando, porque seguramente, y pasa, que muchas veces el cliente no quiere comprar o no se siente, digamos, con ánimo de comprar, pero lo importante es que se lleve la mejor experiencia conversacional, porque el cliente regresa. La mejor experiencia. Sí. No queremos comercialmente aventuras de una sola noche. Queremos aventuras, experiencias, sensaciones que perduren, que persistan a través del tiempo. Es que hoy en las ventas la relación es la que marca la diferencia. Y nos dicen muchas veces las personas, sí, suena lógico, pero no nos enseñan a manejar relaciones, no nos enseñan a trabajar las relaciones y sí nos dan mucho tiempo para conocer el producto técnicamente hablando. Nosotros decimos, eso no es tan cierto, Lelo. Y si me permites explico por qué no es tan cierto. Adelante. Le decimos a la gente en nuestros talleres, levante la mano. Esto pasa en todas partes, en Colombia, en Guatemala, Salvador y Panamá donde hemos estado. Levante la mano, ¿quién de ustedes tiene una relación de años atrás? Ya de colegio, del barrio, todos, en todas partes levanta la mano. Una relación de 15, 20 años. Yo digo, mire, están demostrando, y la relación permanece en el tiempo, sí, nos comunicamos de vez en cuando y entonces les decimos, ¿qué hace que esa relación esté vigente en el tiempo? Entonces dan varias características. Ahí cuando les decimos, mire, ustedes acaban de demostrar que son expertos en manejar relaciones, que llevan, que tienen resultados que se pueden mostrar con amigos y amistades de más de 20 años. Perdurables. Perdurables. Que de eso se puede llevar a la relación con el cliente. Todos los atributos, solamente es elevar conciencia, Aurelio. Y no quiere decir que la relación sea igual No. de la adolescencia, va evolucionando. Hay que entender, la relación con el cliente evoluciona, madura, trasciende, se perfecciona. Y el cliente siempre vuelve donde se siente cómodo, donde se siente visible, se siente respetado, se siente querido. ¿Te has sentido cómodo? Muy cómodo, súper cómodo, sí. Eso quiere decir que vamos a volver. Ojalá, Aurelio, te agradezco de darnos, esta claro que mesa. José Manuel, mil gracias. No, a vos de un abrazo gigante y a todos un saludo muy especial. Recuerden que nuestro compromiso es buscar unidad de familia, desarrollo de empresa y trabajar por Colombia, nuestro país. ¿Cómo te pueden contactar, Billy? Me pueden contactar en mi Instagram, que es curioso como lo llamé, es Billymanía. Ahí me pueden contactar y estaré listo para contribuir y apoyar lo que lo necesiten. O sea, una manía de servir, buscar y desarrollar. Así Recuerden nuestro correo electrónico aurelioveles@gmail.com.